Bienvenidos a mi primer video, queridos hermanos. Me alegra enormemente coincidir con ustedes en este espacio que hoy inauguramos. Hoy quiero poner sobre la mesa un tema directo, sin filtros, sin anestesia y sumamente necesario en los tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir. ¿Por qué los católicos tenemos que ser radicales? Sé perfectamente que la palabra radical asusta a muchos hoy en día. Vivimos en una sociedad obsesionada con lo políticamente correcto, donde parece que tener convicciones firmes es un pecado y donde se nos pide constantemente diluir lo que somos para no incomodar a nadie. Cuando la gente escucha radical, inmediatamente piensa en extremismo, intolerancia o violencia. Pero analicemos con calma qué significa realmente esta palabra bajo la lupa de la verdad. Por definición de la Real Academia Española, la palabra viene del latín radix, que significa perteneciente o relativo a la raíz. Es decir, lo radical no es lo que está en la superficie, no es la moda pasajera ni las hojas que se lleva el viento. Lo radical es lo que se aferra con fuerza al origen, a lo profundo, a lo que sostiene todo el árbol. Cuando llevamos este concepto al ámbito religioso y espiritual, ser radical adquiere su verdadero y hermoso sentido. No significa ser un extremista violento ni un fanático irracional, significa, simple y llanamente, ir a las raíces de nuestra fe. Significa seguir tal cual lo que Jesús y la Iglesia nos han enseñado desde el principio, y vivir bajo el modelo de lo que se ha creído, custodiado y practicado a lo largo de 2000 años de historia ininterrumpida. Ser radical es ser fieles al origen, por ello, un católico radical es aquel que busca seguir la tradición al pie de la letra. No por un capricho estético o una nostalgia vacía, sino porque entiende que la tradición es el canal vivo por el que nos llega la verdad. Ser radical significa que no tenemos miedo de exhortar con caridad, pero también con absoluta firmeza, a aquellos que denigran nuestra fe, que se burlan de nuestros dogmas o que intentan relativizar los mandamientos de Dios. Un católico radical es, ante todo, alguien que muestra su identidad católica sin vergüenza alguna. Miremos a nuestro alrededor por un instante y hagamos un ejercicio de honestidad. Hoy en día vemos como los ateos, los satanistas, los budistas, los militantes de diversas ideologías modernas y los miembros de innumerables comunidades no tienen la más mínima vergüenza de expresarse abiertamente. Salen a las calles, inundan las redes sociales, defienden sus posturas en las universidades y exhiben sus símbolos con orgullo, sin importarles lo que piensen los demás. ¿Por qué entonces nosotros, que poseemos la plenitud de la verdad y somos herederos de los santos y los mártires, tendríamos que escondernos? ¿Por qué tendríamos que pedir perdón por rezar, por defender la vida o por ir a misa? No hay motivo alguno para el temor. Es por esto que todo católico tiene que ser ortodoxo. Y quiero aclararlo firmemente para que no haya malentendidos, no me refiero a la Iglesia Ortodoxa griega, ni a la rusa, ni a ninguna de las iglesias orientales separadas de Roma. Me refiero al significado real, etimológico y universal de la palabra, tener una doctrina recta, una fe incorrupta. Un católico ortodoxo es aquel que pone a Dios y a la religión antes que cualquier otra cosa en su vida. No es un pasatiempo de fin de semana. Es el laico que se preocupa genuinamente por estudiar y conocer a fondo sus creencias, que no se traga los cuentos del mundo y que se esfuerza diariamente por vivir tal cual lo manda la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Ser radical hoy implica, necesariamente, evitar los modernismos dañinos y tener la valentía de denunciar los abusos litúrgicos. Estos son problemas graves que, lamentablemente, se agudizaron con la implementación del Novus Ordo, y quiero hacer un paréntesis muy importante aquí para que se entienda bien mi postura. Esto no es una crítica destructiva al Novus Ordo en sí mismo. De hecho, cuando el Novus Ordo se celebra de forma correcta, respetando las rúbricas, con la solemnidad debida, con cantos sagrados y con un profundo sentido de reverencia, es una misa hermosa y plenamente válida donde el milagro de la transustanciación ocurre en el altar. El verdadero problema radica en que el diseño de esta reforma dejó demasiadas cosas a la libre consideración, criterio y creatividad de los sacerdotes y obispos. Al abrir esa puerta, la liturgia se volvió vulnerable. Se convirtió en algo fácilmente manipulable para complacer a las personas, para hacerla entretenida o cercana según los estándares del mundo, y justo en eso se encuentra el grave error del modernismo litúrgico. Se busca complacer a la gente, aplaudir en el templo, hacer sentir cómodo al hombre, y en el proceso se olvida el verdadero y único mensaje de la liturgia, que es complacer, adorar, glorificar y recordar a Cristo, al Dios vivo que caminó entre nosotros y que se entrega de nuevo de forma incruenta en cada altar. La misa es para Dios,
no para el entretenimiento de los fieles. Al perder esto de vista, se ha debilitado en muchos lugares el sentido de lo sagrado. Traigo todo esto a colación porque me duele profundamente ver la realidad actual de nuestra sociedad. He observado con tristeza cómo muchos jóvenes de mi propia generación, y también de generaciones anteriores a la mía y posteriores a mí, se han alejado por completo de la iglesia. Si bien la mayoría no te va a decir abiertamente que se avergüenza de ser católica, sus vidas cotidianas demuestran una total y absoluta apatía espiritual. No practican la fe, no se confiesan, no rezan y no asisten a la misa, ni siquiera en el formato del Novus Ordo. Viven como si Dios no existiera. Muchos de los que he conocido, que incluso han completado todos sus sacramentos de iniciación cristiana porque sus padres los llevaron de niños, tienen hoy en día una creencia mínima, puramente nominal. Desconocen por completo los dogmas católicos más fundamentales, ignoran la maravillosa historia de la Iglesia y carecen de la más básica formación doctrinal. Están desarmados espiritualmente. Y quiero enfatizar que esto es un problema sobre todo personal, porque ellos mismos no buscan más, no es por culpa de los catequistas o de sus familias, quienes en su momento cumplieron con formarlos, sino por su propia falta de interés en profundizar en la verdad. Por eso, al menor cuestionamiento de un compañero de trabajo, de un video en internet o de un predicador callejero, se tambalean y terminan yéndose al protestantismo. Cabe aclarar que yo asisto a una misa Novus Ordo pues en donde vivo no tienen misas tradicionales, y es por ello que puedo decir estas cosas con conocimiento de causa. Sin embargo, en mi parroquia nunca han hecho un abuso litúrgico, pero sí es verdad que son mucho más relajados en la liturgia. De igual forma, como les digo, apenas regresé a mi fe, por lo que todavía no he completado todos mis sacramentos, pero ya estoy en proceso para hacerlos y seguir mi fe católica de forma ortodoxa. Debido a esto, tengo también una perspectiva externa que me permite ver las cosas con total objetividad. Desde este punto de vista, entiendo que el avance de la Iglesia para una mejor comprensión de la doctrina y una evangelización más eficaz no tiene que estar en contra de la tradición. El verdadero problema radica en la forma en la que meten los modernismos en las parroquias, lo cual muchas veces está mal. Debemos comprender que existen los modernismos dañinos, que relativizan todo, y los que verdaderamente buscan un avance real y una mejor comprensión de los laicos para vivir su fe en el mundo actual. La mayoría de las personas que se pasan a las filas del protestantismo no están buscando esa mejor comprensión, buscan una religión a la carta, un lugar cómodo en el que ellos puedan hacer y deshacer a su antojo. Buscan sectas donde puedan interpretar las escrituras según su propia opinión, o cambiar la creencia y la moral para que se adapte a sus vidas y a sus comodidades. No quieren someterse a una verdad objetiva que les exija cruz, confesión y verdadera conversión. Bien lo dice la Sagrada Escritura en los Evangelios, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y esos pocos elegidos en el mundo de hoy son los que permanecen firmes en la verdad, los que no se dejan arrastrar por las novedades y los que tienen el valor indomable de seguir la verdadera fe, que es la fe católica tradicional. Hermanos míos, tenemos que despertar. El catolicismo nunca ha sido, ni será jamás, una religión cómoda de domingo para limpiar la conciencia. El catolicismo es un sacrificio vivo que los laicos ofrecemos a Dios con nuestra propia existencia. Si tú también estás profundamente cansado del relativismo moral que destruye a las familias, si estás harto de la tibieza espiritual que adormece a las almas, si sientes con dolor que a tus parroquias locales les falta ese fuego sagrado, esa reverencia y esa solemnidad que le corresponden al culto divino, o si simplemente tienes el deseo sincero de aprender sobre tu fe católica con argumentos históricos, bíblicos y teológicos sólidos, te invito formalmente a formar parte de esta resistencia espiritual, de esta comunidad de católicos. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Que Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los guarde abundantemente hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video, hermanos. Viva la Santa Iglesia Católica. Viva la Virgen María. Y que viva por siempre Cristo Rey.